Y sí, se sentaría Sí, por está ahí. bueno, está bueno. Y nosotros nos podríamos poner por acá, ¿te parece? Sí, si querés empezamos a pasar letra. Por ahí que por ahí. Dale. Esperá que tengo que repasar un poco yo también porque... ¿Venimos bien o no? Sí, venimos bien. Bueno, ¿empezamos? Y empecemos a pasar letra, si ves. Vamos. Pero ¿te parece que apaguemos Bajemos poco, sí. la luz? Allá creo que había una tecla. Ahí está mejor. Bueno, empecemos. ¿Vos usás espejito? Sí. Para afeitarme. No, dale, en serio te digo. Espejito, para la bici. No, los ciclistas no usamos espejo. Mirá, Ah, te lo voy a decir así para que te quede claro de entrada. Ma quando hai visto qualcuno usare lo specchio nel giro d'Italia? ya, yo eso no te lo puedo responder, pero te voy a decir una cosa. Ya, Fangio usaba espejito. Más acá en el tiempo, Reutemann usaba espejito. Y hoy en la actualidad, con la tecnología que hay, hasta ya, con inteligencia artificial, Colapinto usa espejito. Mirá, Juan Manuel Fangio, Sí. Carlos Reutemann y Franquito Colapinto, ¿verdad? Sí. Todos ciclistas. Bueno, está bien, pero convengamos que mirar para atrás de vez en cuando viene bien. ¿Vos no mirás para atrás? Sí, algo así. O así. No, eso no es mirar para atrás. Eso va a ser así, es mirar al costado, relojear, intuir. Intuyo que estás molesto conmigo. ¿Qué me vas a decir? ¿Que es porque no uso espejo de retrovisor? No te digo, mira, ahí vos lo dijiste, retrovisor. A vos que te gusta tanto escribir, como estos hermosos libros, vos fijate esto, ¿no? La palabra te lo dice, retrovisor. Retro, para atrás, visor, mirar para atrás. O vos me vas a decir que vas arriba de la bicicleta escribiendo a la vez. No. Es la segunda vez que me hace cagar de risa. Bueno. Perdón, no, pero. Imagínate, los porrazos que me di agarrado el manubrio y encima voy a andar con un cuaderno en una mano y la veroma en la otra. ¿Te quiero aclarar algo? A ver, El equilibrio me fue históricamente esquivo. Bueno, ¿ves? Pero me está dando la razón. Porque vos mirás para atrás sin darte cuenta. Porque cuando escribís tus vivencias, mirás para atrás y es la historia una vez que es historia. ¿Sí o no? ¿Me explico? Más o menos. ¿Qué es lo que me querés decir? Bueno, lo que te quiero decir es que el espejito retrovisor puede ser una metáfora. Y también me puedo olvidar la letra. Pero veníamos bien. Sí, eso. Mirar la historia una vez que es historia. Vos decís la historia ya consumada, digamos. Sí, consumada. La historia ya consumada. Y claro, sí, la historia ya consumada. Claro. Y nos trabamos acá. Parece que me falta una hoja, mirá. La historia ya Sí, claro. entonces me está dando la razón. Necesitas un espejo en la bicicleta. La próxima vez para la próxima actividad. No, no, no. En serio, me está dando la razón, ¿sí o no? No. Necesitas un espejo en la bicicleta. No, no. A ver, ¿por qué? Lo que te quiero decir es que mirá lo que escribí sin necesidad del espejo retrovisor. Bueno. Me gustaría tener más recuerdos con ella. Apenas solo un puñado. La cacería de moscas en el patio de la curtiembre. Las noches lúgubres de ronquido flotando sobre el techo alto y decorado de su pieza. Las vacaciones en Mar de Tuyú, en las que el tío Hugo llenó accidentalmente de perdigones el cuerpo rebelde del primo Alejandro. La carrera de embolsados en ranchos. Durante mucho tiempo,
fue lo único que había ganado. Refugio de consuelos tristes. Todavía no había escuchado a Galeano decir que no se vive para ganar nada, ni había aprendido a perder como aconsejaba el Rana. Ni me quiero poner a pensar el nivel de mis contrincantes en lo que era un viaje de jubilados a la laguna, al Fortín, al club de un lugar llamado Rancho. Cuando uno pedalea por el campo, mucho y solo puede dedicarse a pensar. No se lo puede evitar. Hay que tener muchas ganas de pensar para meterse a pedalear de esa manera. Los recuerdos fluyen, las relaciones con el entorno se suceden, la cabeza carbura mientras las gambas siguen el ritmo de su cadencia. Lo importante es mantenerse hidratado. Sin agua, los pensamientos se secan, se agrietan y caen por el camino como hojas marchitas de los árboles, como costras de barro seco de las cubiertas, como polvo de tierra que deja atrás el viento. No hay espacio para el pesimismo en una larga pedaleada hasta Ranchos. Hay espacio para todo lo demás. Para el hambre, sobre todo. El estómago que parece cerrado, en cuanto uno llega al destino, se abre y hay que satisfacerlo. Así que esperé en la plaza mientras pensaba en mi abuela Ida, en el viaje con ella a Ranchos. Me daba vueltas, pero lo único que tenía era la carrera con las piernas dentro de la bolsa de arpillera. Las chicas llegaron mientras me sacaba fotos en la plaza, con la misma hambre que yo tenía. Así que encaramos al lugar más cercano que indicaba el celular. Costumbres no era otra cosa que el buffet del Club Atlético Ranchos. No noté ni bien ingresé, junto a dos perros y la familia, con la puerta doble de chapa, el mismo salón de baldosas verdes y resbaladizas en el que más de 40 años atrás había ganado la carrera de embolsados. Me gustaría tener más recuerdos. Por suerte tengo eso. Hermoso, hermoso. ¿Y ahora qué? Y ahora debería hablar, no sé, decir sí. Buenas tardes o buenas noches, ya estoy medio perdido. Lo primero que debería hacer es bajar las expectativas. Sí. Porque si alguien vino a la presentación de un libro, yo debería aclarar que el libro está casi agotado. Y los que vengan, seguro que ya lo leyeron. Y a casi todos se lo firmé y dediqué, salvo a Mirta, que esperemos que no venga. Así bueno, con todo esto que te digo, esto más que una presentación, sí. Es lo que uno puede ver como el trailer de una película, como si querés el anticipo del libro. Bueno, más que la presentación va a ser una despedida. O si querés que no sea tan dramático, una celebración. Eso me parece mucho mejor. Bueno, la segunda expectativa que debería desmontar es la de la formalidad de este tipo de actos. Esa idea del escritor de corbata y escritorio que se pone a bajar la línea de su libro con palabras rimbombantes que estudió para la ocasión. Y no, acá no. Acá lo que hay es un ciclista amateur que teme al olvido y básicamente por eso escribe. Así que... Entonces, y una y tercera... por último, sí. Porque no hay 2 sin 3, quiero aclararlo, digamos. Sí. Acá no va a haber, como en toda presentación, la copa de vino al final del evento. No. Acá va a haber 2. Acá va a haber 2, dije, che, Esperá, por 3. Seguro, te dije, ¿no? Cuando lleguemos a este punto va a haber un par de amigos que aplauden. Seguro. Bueno, sobre las ruinas de estas expectativas, sí. Podemos empezar a construir algo. Dale. Un inicio sería hablar de cómo nació el libro. Y así, pedaleando, mirá. Hacer referencia a las condiciones que rodearon su creación. Sí, y a veces de amistad y otras en soledad. Ahondar, sobre todo, en el porqué de su título. Bueno, convengamos que el título Memorias de un ciclista amateur tampoco tiene tanto mérito. Es cierto.
Tenés razón, tenés razón. Pero bueno, debería mencionar por lo menos algunas personas. Sí, eso sí. A Celia y al Pato, que en algún momento cada uno a su manera me preguntó, che, ¿y para cuándo el libro del ciclista? Y eso para mí fue como un impulso. Sí, sí. Debería mencionar a Carlos Borinelli, donde fue esta tierra, puso en manos de sus hijos su diario de ciclista, como si fuera un mensaje, un tesoro, un legado. Y eso fue inspirador. Debería hablar de la pandemia y el desencierro que trajo aparejada la fiebre de ir pedaleando al trabajo, sobre todo para no subir al roca, para decir la verdad. Y eso fue un cambio de vida. Debería hablar de Juan Carlos Gambero y su primera invitación a hacer Zapala Pegüeña, 120 kilómetros por la montaña. Un primer desafío revelador. Sí, terrible. Debería hablar de César, el querido César, su fanatismo altamente contagioso. Y bueno, debería hablar del Rana y de las salidas a pescar con las cañas enroscadas en el pueblo de la Teira. Pará. En mi adolescencia llegaron las Taylor grises, las Messi, la mía y la de mi abuelo, ruteras, rodado 26. El Rana había pedaleado muchos kilómetros antes de que yo naciera. Había hecho Luján y la costanera de Quilmes. Había repartido por los alrededores de Banfield los sillones que tapizaba en el lomo de su bicicleta. Conmigo hizo San Vicente el día de los calambres, Quilmes, el día que descubrimos las desventajas del tren eléctrico, Bransen con las cañas atadas al cuadro y el cementerio todos los meses a llevarle flores a parte de la familia que yo no conocía. Tengo la del Rana intacta, colgando encima de mi escritorio, adentro de mi cabeza. Latiendo en tu corazón. Eso no está en el libro. ¿Cómo no? El libro está mal. Entonces leo otra cosa. Sí, mejor. Bueno. Se jubilaba y me pidió que se lo cuide. Lo pidió. Bueno. Se jubilaba y me pidió que se lo cuide. Lo pidió como amigo. En realidad no hacía falta, o eso era lo que yo creía. No sé qué creía él. Tal vez hablase en serio, porque lo conocía, porque era su hijo que ponía en manos de su amigo. No supe cuidarlo, no pude, no entendí de qué debía cuidarlo. Intenté ponerme al frente, que es la forma animal que tengo de cuidar. Cruzarle el lomo al peligro, pero el peligro no aparecía, no se dejaba ver ni palpar. ¿De qué debía cuidarlo si hasta parecía más fuerte él que yo? Si cuando fuimos a la montaña por Pegüeña, por Primeros Pinos, por Zapala, nos sacaba los kilómetros que quería de ventaja y después volvía y nos ayudaba en los repechos. Le sobraba, hasta parecía que se aburría. Como amigo y como amigo encomendado del Padre, elucubré algunos fantasmas y le ofrecí escucharlo. Imaginé que pisaba terrenos áridos que yo había pisado, pero se cerraba, se reía, se mostraba más fuerte que uno, se evadía. Es imposible saber lo que pasa por la cabeza del otro. Uno pone lo propio en testa ajena y entonces falla. No sé por qué lo hizo, no sé cómo se hubiese podido evitar. A veces lo veo volver, se me pone al lado de la bicicleta en las madrugadas frías del conurbano, sonríe como sonreía siempre y me pide que cuide de su padre, y la verdad es que tampoco sé cómo hacerlo. No sé cómo hacer. Usted te tocó a vos. No sé si tenemos que leer este. Sí.
Es duro, es duro. Es duro, pero es conmovedor. Mirá lo que son las palabras, ¿no? La magia y el poder de las palabras. Dijimos conmovedor. Conmovedor, conmover, mover, ¿no? Conmover tiene algo de mover. Mover, estar en movimiento. Vivir. Vivir es estar en movimiento. Mecánico, físico y neuronal. Mover. El tema es mover lo que sea. Ideas, objetos, cosas y hasta nosotros mismos para cambiar de paisaje. Así, aunque sea en sentido figurado, cerrando los ojos e imaginándonos en otro paisaje, en otro lugar. Sangre. Hay sangre dentro, invisible, que se mueve. Torrente que circula dentro del cuerpo, silencioso. Vivir, movimiento. Sangre, torrente, movimiento. Escribir, escribir. Bicicleta, infancia. Escribir, infancia. Sergio conjuga y rescata dos actos primarios de la mayoría de los que nos encontramos acá reunidos: el escribir y el andar en bicicleta. Andar en bicicleta, equilibrio, cuerpo, sangre, movimiento, tracción, persona y máquina. Persona como parte de la máquina, inescindible de ella, imprescindible. La máquina no funciona sin la fuerza de la persona. Se necesitan ruedas y pedales y cadena y alguien que se esfuerce, que se mueva para mover todo el conjunto. La persona es parte, la sangre es parte. La persona impulsa, giran los pedales, gira la cadena, giran las ruedas, gira la sangre dentro del cuerpo que impulsa la bicicleta. Sangre silenciosa que no se queja. Equilibrio como una marioneta, equilibrista de caminos, equilibrista que sostiene su cuerpo y el vehículo en un filo imaginario, solo sobre el filo que no corta, en un borde. Sobre un borde se desliza y se sostiene una a la otra. Persona a la bicicleta y bicicleta a la persona. Conjunto bipartita. Bipartita y biciclo. Ciclo, cada rueda, pero también cada viaje, cada camino, cada paisaje, cada vuelta que da la sangre dentro del cuerpo mientras pedalea también. Sergio escribe con lapicera, a mano, con el cuerpo, por donde fluye la misma sangre que cuando pedalea. Sergio pone el cuerpo para andar en bicicleta y para escribir, como si la tinta fuera la misma sangre que da vueltas y gotea palabras que se impregnan en la hoja. Sergio es equilibrista de caminos sobre la bicicleta y es equilibrista en cada renglón que escribe. Sangre, apenas lo mínimo para fijar sus vivencias, lo mínimo, una lapicera y un papel, lo mínimo, una bicicleta y un camino, sangre y tinta, sangre y camino, siempre hacia adelante, la lapicera y la bicicleta, surcando hojas y caminos, como un arado mágico que siembra historias que contar, de palabras germinadas en un libro que será tierra fértil, donde los relatos en cada lectura florecerán multicolores. Buen pie para leer de Gauchito. Bueno. Sí, hicimos quilombo con la gorra nomás. Sí, no importa, bueno. Ya me... Gracias. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sabes que tengo la sensación de que llegó el patio y no me escuchó cuando lo nombré? Bueno, vamos por el Gauchito. Va. Esta vez voy a tomar agua antes porque después no se me seca la... ¿Vos no crees? No, estoy bien. Dije que comer especies delante de la gente. Ah, cierto, bueno, sí, tengo sed. ¿Está bien?
que no es agua. Tengo que manejar. Esto no lo sabía. Esto pedía de Maggie. Esto sí que no estaba acá. Manejar vos. Vamos con el 8. Antes de dar un solo giro de rueda, ya había salvado la pedaleada. Y eso que me costó definir un punto de partida. Encontrar en ruta 11 el camino que salía como retrocediendo después del puente sobre el Canal 5. Atravesar tranqueras y guardaganadas. Llegar a Calfucurá por la loma de Góngora. Golpeé las manos en la escuela número 17, Manuel Belgrano, y se me vinieron 3 perros al humo, que me hociquearon hasta que llegó el gauchito. Tiene la estampa nomás, me tranquilizó. Le pedí permiso para dejar el auto y me entró a preguntar por la seta, por los cambios, los frenos, el bloqueo de la amortiguación y por cuánto costaba una bicicleta. Le pregunté por la estación, por el camino que hace la vuelta más allá del arroyo, sacándote del otro lado de Nahuel Rucá, y antes de mandarme con el padre, que estaba con las vacas en la estación de Avenida El Corral, me pidió que lo espere, porque quería mostrarme su bicicleta, la que le habían regalado para el cumpleaños. Volvió con su Lamborghini, orgulloso. Me invité a pedalear conmigo, pero tenía que alimentar a los animales. En los alambrados tranqueras del Corral Estación estaba el padre con otro paisano. Me dio permiso para internarme en el denso bosque que esconde lo que alguna vez fue la estación de trenes de un pueblo que ya no existe. Había vacas por todos lados, la estación en ruinas, y un caballo en lo que parecía el andén. Antes de irme, el paisano me contó que en la construcción del medio habían nacido las únicas 2 personas nacidas en el antiguo pueblo de Calfucurá, que aún viven y que residen en Vidal. Daba para quedarse charlando, pero les pregunté por el camino, la vuelta que quería hacer. Son muchos kilómetros, me dijo el gaucho padre. Tome siempre a la izquierda, me indicó el paisano. Les hice caso. La vuelta fue hermosa. Mares de girasoles, cruces de ríos, viejas estancias que cobijan mansiones, palmeras solitarias, una escuela, la número 6, haciendo punta en el triángulo que dibuja la esquina de Arhuaz, la cabaña La Blanqueada y su yuca florecida, un campo de energía eólica a mano. La estación Nahuel Rucá, que separa la escuela número 9, Almirante Brown, del almacén de Campo El Indio, es la antítesis de la de Calfucurá, engalanada para museo o para proyecto de, no lo sé, pero está restaurada, brillosa, bella, de una belleza distinta a la que conservan las ruinas de Calfucurá. En la recta final entre ambas estaciones un par de camiones me envolvieron en tierra. Y cuando estaba llegando al final, el gauchito, el gaucho padre y el paisano venían caminando de frente. Les conté de la vuelta y con el permiso del padre le regalé al gauchito mi remera de ciclista. La próxima pedaleamos juntos, fue la promesa. Y desandé en cueros, como los indios, las tranqueras y guardaganados para volver a la ruta 11. Acá tendríamos que poner un cuero. Me parece demasiado, amigo. Amigo. Sí. Amigo, vos sabés que cuando Juan Carlos nos llevó por primera vez a Neuquén, ¿Qué Juan Carlos? Juan Carlos, ahí no son. Carloto no quiso venir. Cuando nos llevó por primera vez a Neuquén, lo que hizo en realidad fue compartir uno de los tesoros más sagrados que un ser humano puede tener. Ah, ¿sí? Los amigos. Mirá. Dicen que envejecer es dejar de hacer amigos. Si uno lo razona, hasta puede convencerse. Porque la risa no envejece. No. Una persona que ríe siempre parece joven. Y uno ríe, sobre todo con amigos. Y cuanto más amigos, más risa. Y cuanto más risa, más juventud. Sí, este es el momento donde todos se deberían reír. Sí. Chafamos. Yo le tendría que decir que se ven más jóvenes. Sí, sí, rejuveneciendo. Bien. Esta verdad no puede tapar la realidad. Hay personas que funcionan a través de la queja, Sí. otras que viven para la crítica.
Y hay quienes necesitan inventarse todo el tiempo un enemigo que los defina. Sobre la bicicleta, la queja, la crítica y la idea del enemigo identitario se desvanece, quedan atrás. El aire se vuelve más puro, más liviano, más inocente. Dentro de esa inocencia, las posibilidades de hacer amigos crecen y el círculo virtuoso se completa. La cadena une con su último eslabón: bicicleta, amistad, risa, juventud. Bicicleta, amistad, risa, juventud. Bicicleta, amistad, risa, juventud. Fácil que te más joven. Bueno, sobre la bicicleta se trata de compartir. Sí. De mirar sin consumir, de sentir sin poseer, de viajar, de conocer, ir afirmando o forjando nuestra propia identidad. Bueno, creo que ahí me olvidé una voluntad. No, está bien, pero si hablamos de identidad, dijiste identidad, tendríamos que leer Yapaypeti. ¿Sí? Espectacular. No. Voy a tomar un poco. Me quedó mal la mañana. La pedaleada será recién en noviembre. Será la quinta en Neuquén. 2 Zapala Pehuen, 1 Primeros Pinos, Lago, Aluminé, Volcán, Batea, Maguida y la última, La Angostura, San Martín, Yuco. Esta vez el recorrido es sorpresa. Pocas actividades pueden ser más emocionantes. Amistad, camaradería, esfuerzo, solidaridad y un asado bien regado. El tiempo hasta noviembre es largo y uno lo va cortando hacia otras pedaleadas, con parte de los amigos, con parte de los kilómetros, con otros paisajes, con menos subidas y menos maravillas, pero con algún que otro churrasco también bien regado como aquellos. Aunque son pedaleadas esporádicas, fueron y son gestantes de un grupo, de una amistad borgiana. Por eso vamos, por eso volvemos y por eso nos esperan. Somos un equipo al que lo único que le faltaba era su camiseta. No lo había pensado, no es importante, es solo estética, pero un día, queriendo acortar distancias, vivir lo que solo será en noviembre, se me ocurrió lo del jersey, jerga ciclista, y terminé haciendo vía Mercado Libre las 10 camisetas que hoy son nuestra casaca. El jersey, la camiseta, lleva ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, entonces, el jersey, la camiseta lleva el logo de Zapala con el cóndor y la guarda araucana. En lugar de Zapala, nuestro nombre, Huiliche Werker. Es una zapata. Huiliche significa gente del sur y lo tomé prestado de Toto y su gente. Huiliche Neuen, parte de un equipo mayor, gestadores originarios, guías. Werken es el que cuenta, por eso le dicen huerquenazo a Gambero Padre. Así que Huiliche Werken es mensajero del sur. Logo invertido, Islas Malvinas, el número 14, debilidad colectiva, el logo del complejo Chacras, que nos cobija cada vez que hace falta, más un taladro, un taladro, debilidad propia. Es decir, medio zapalino, medio banfileño, medio 14, 100% malvinero, por ahí llegué a la casaca. Lo hice, sí. Y les pasé las primeras a Mauro, Diego y Juanca, el día de General Rodríguez. Pero antes, ansioso, se las mandé por WhatsApp y la respuesta de Juanca fue corta y contundente. Yapay Penny, que significa salud, hermano. ¡Salud! Salud.
No es bueno empezar a escabiar desde temprano. Ah, bueno, entonces. Ahora sí. Pero me acabas de decir que. ¿Sabes qué? Perdón. Me haces acordar a lo del puente del Garrafa. Mala mía. No, está bien. Lo del puente del Garrafa. Uy, ¿vas a leer? Y sí, Vale. pero. Voy a quemar un poquito de. Bueno, acá ya estoy un poco perdido, pero bueno. ¿Por qué? Si Tenés que leer. si tengo que pedalear o no. No, tenés que leer. Bueno. Sí que es un ensayo. O sea, copiar. No, aprovechemos que estamos solos. Bueno, ¿Qué te dije eso? de Gortz hasta el puente ferroviario Garrafa Sánchez. Hay unos 10 kilómetros. Viento en contra, paralelo a las vías y sus otros puentes, más pequeños, digamos un Yagui Forestelo, un Pupi Salmerón. Es cuestión de insertar sus nombres en Google Maps para bautizarlos. La indiferencia hará el resto. El Garrafa es imponente, más cuando el tren de carga lo atraviesa. La costa del Salado es un mundo aparte. Es el mismo mundo aparte que vimos cuando bajamos el puente Romero, pero con cierto mayor acentuado de glamour. Un ecosistema que tiene sus propias reglas, códigos y mañas. Los pescadores se desparraman sin molestarse, cada uno con sus bártulos, sus cañas y líneas, sus parrillas, su música, sus vinos. El inmaculado silencio de los pescadores aquí no reina. Cada uno está en lo suyo. El colectivo con la choriciada. El grupo que canta a grito pelado, cumbia romántica, entonando tanto como en líneas de valvo el 1,5 litros les permite. Lo que muestran ostentosos las carpas de 5 kilos que sacaron al amanecer. El que pasando el puente pasa el copo en medio del río. Los que prefieren el remanso después del recodo. Los que apagan la cumbia con el murmullo de los rápidos que se forman cuando el río pasa por entre las piernas del Garrafa. La sensación es clara. Cuando llega el atardecer y se acaba el vino, la fiesta debe tomar el sabor amargo de la resaca y en una batalla campal de todos contra todos, nadie se debe ir sin un beso. Nos fuimos antes. Cuando más tarde de noche pasamos por la ruta a la distancia, aún se veían algunos fuegos. Un mar de fueguito, diría Galeano. No, otra vez con Galeano. Él se refería a otra cosa, me parece. Vos decís fueguito como el de la Pupi. Ah, sí, le damos este pupi, dale. Vale, me toca a mí. Vení, ahora sí te ¿Y cómo salieron? Se puede ir yendo. Pupi. En 1960 se mudó a la estación de Gobernador Udaondo. Tenía 11 años. Pasar de Goyeneche a Udaondo era una especie de progreso. Era pasar del paraje a un pueblo, o al menos a un caserío. Cuando tendieron las vías del tren provincial La Plata-Mirapampa, cada 15 kilómetros sembraron una estación. En algunas, como la instalada en el campo de los hermanos Goyeneche, no se llegaba nunca a formar el pueblo. Quedaban como estaciones intermedias en las que vivía el jefe de estación y su familia. Alegre, San Boromón, parajes, caseríos, el galpón, el almacén y las canchas de bocha. Aunque en el fondo fuese la misma vía, el mismo campo, el mismo tren de carga que transportaba ganado y cemento entre el puerto y las tierras del oeste, era lo mismo Berra que Azul, Sojo que La Barría, Goyeneche que Udaondo. Al año cerraron la estación. Udaondo, Berra, Sojo, toda la línea. El plan Larkin del presidente Frondizi, implementado por el ministro Álvaro Sobray, asesorado por el general Thomas Larkin, estadounidense del Banco Mundial, eliminó 1/3 de los ramales y despidió a miles de ferroviarios. Se hizo una huelga de 42 días. Se realizó el viaje del primer tren de la Esperanza. Se frenó el desastre, pero la línea La Plata-Mirapampa no volvió a funcionar.
Después llegarían las puñaladas de los militares y del menemismo para completar la faena. El transporte empezaba a hacerse en camión. No es más económico ni es más rápido. Tal vez dé mayor empleo, pero el del jefe de la estación, de gobernador Udaondo, se terminó. Roberto González, el padre de Pupi, siguió un tiempo más como inspector de línea y en el año 1982 compró la estación y la convirtió definitivamente en su hogar. Las que habían sido donadas volvían a sus antiguos dueños o sus sucesores. Las que se habían expropiado se vendían. Si el comprador era un ex jefe de estación, mejor. Nadie cuidaría de ella como él, nadie lo hizo como él y su hija. Estela Maris es docente, nunca se deja de serlo. Quiere la estación como se quiere la vida. Baldea el viejo andén y recibe a los ciclistas y a los curiosos, los anota en un libro, como se hace en los museos. Da cátedra, cuenta su historia y la de su padre, que son la del tren provincial, la de la estación Goyeneche, tristemente destruida, la de los carteles de estación vendidos en remates de campo y en mercados de pulgas, la del día que le pasaron el dato de uno de los carteles que colgaba, como reliquia decorativa, en las paredes de un bar de monte. Se fue a verlo, con sus propios ojos de niña, a reconocerlo por el tiro que tenía justo sobre la I. Podría pasarse el día dando clases, charlando. Si se reparo del viento frío que azota como el pasado, mejor. Claro que el tiempo tiene los minutos contados. Otro día, menos frío, menos ventoso, nos llevará hasta el tanque para ver Udaondo desde arriba. Y también hasta Goyeneche, para asomarse a su infancia. Aunque la ponga un poco triste, ver los árboles metidos en lo que fue su casa. No sé cuánto tiempo acumula Pupi, seguro más del que aparenta, seguro menos del que abarca su historia. La estación de Udaondo se ve impecable, tiene la energía del antiguo ferrocarril, y ella también. Qué suerte que rescataste esta historia, ¿eh? Es que hay historias que merecen ser recordadas, personajes comunes que son sumamente importantes, historias y personajes que no merecen el olvido. Sí, ya sé, lo dije de entrada, les tengo miedo al olvido, pero no a que se olviden de mí, porque ese es el destino común de todos. 2 o 3 generaciones y no seremos ni el reflejo de un recuerdo. Lo que me asusta es olvidarme lo que hice ayer, las personas con las que compartí, los lugares que conocí. No sé, mi abuela Pichona tuvo un final demencial, incierto, confuso, eso me picotea la cabeza y me impulsa a escribir, como si escribir fuese un acto de sobrevivencia, una garantía a la que recurrir, un salvavidas, si querés. Mirá, estoy seguro que voy a volver a mis memorias de ciclista amateur, pero no por ego, sino por rescatar mis propios recuerdos del olvido. Bueno, si hablamos de rescatar recuerdos, entonces tendríamos que leer la juntada. ¿Te parece? Tremenda juntada. Sí. Bueno, amigo maestro, ¿vos? Sí. ¿Querés decir algo? Creo que si te parece lo hago por acá, lo quiero leer pedaleando. ¿Puede ser? Mientras no digas por qué. No digo nada. La juntada tuvo momentos emotivos. Cuando se descorchó el primer vino, cuando se abrió la 20ª lata, cuando probamos el picante de productores locales, cuando Juanca le contó a todos, pero sobre todo a Juaco, el pelado, Joaquín, su sobrino, el amigo, de su visita al Huevo Acuña en el predio de AFA, de la selección. Cuando el huerquenazo contó sus historias de maestro rural en Barbarco, Utarranqui, Rincón de los Sauces, Anhelo. Cuando el Pica se trenzó con la incidencia de la prostitución en la fundación de tantos pueblos, Neuquén incluido, con sus barrios de arriba y de abajo, con la prohibición para estos últimos de cruzarse. Cuando reapareció María Elena Ianotti de Gambero, secuestrada el 14 de septiembre de 1977 y desaparecida en el pozo de Banfield. Cuando se hizo presente el recuerdo del día
en Ecocamping Moquehue, se pusieron a tomar vino caliente y a escuchar el canto de Gonzalo del Castillo, otro maestro. Cuando se trajo la historia de Fuente Alba, la de los últimos femicidios, con la historia de la Pasto Verde, Carmen Funes, mendocina, adolescente y fortinera del ejército de Roca en Plaza Winfield. Che, dos cosas. Una, eso que le puse es un espejito, porque no sé si... Y la vez te lo suelto. Para lo que dice que nunca ve la razón. Y la otra, para terminar más arriba, podríamos poner la vaca. Ah, dale, leamos la vaca. Pero, ¿te parece lo leemos juntos? ¿Vos decís el ciclista y el escritor? O el escritor y el ciclista. Dale. Dale. ¿Arranca vos? Sí. Es que hasta el aljibe de Poblet estaba despoblado. La escarcha y esa niebla baja que flotaba sobre los yuyos helados desalentaba el amanecer. No es buen augurio iniciar un camino al costado de un cementerio. No siempre los muertos han de estar de nuestro lado. Me equivoqué de entrada, tal vez porque no podía pensar en otra cosa que en el frío que me pateaba el pecho. Por suerte el bozal, a lo Hannibal Lecter, me protegía la trompa, el cogote y las orejas. En la cabeza el casco y en las patas las botitas, pero me faltaba abrigo. Cuando andaba bajo cero siempre te falta. No hay capas de cebolla que sean suficientes. Lo lógico es quedarse en casa y tener un carpe diem calefaccionado. La locura y la lógica tienen 6 letras, la misma música y hasta parecen parones, pero no van de la mano. Así que me perdí al alba, atrás del cementerio de La Plata, y el resto fue un desastre. Mucho camino roto, mucha huella, mucha bifurcada, el teléfono sin batería, la soledad más austera y apenas el sol, que empezaba a levantar como único guía. Pasó como en Loma Verde, el camino que se angosta, el pasto que lo invade, la huella doble, la simple y la alambrada que finalmente lo corta. Cuando el camino se angostaba, aparecieron delante las vacas con sus terneros. Se asustaron y empezaron a correr, como una estampida lenta de vacas famélicas, delante de mí, que necesitaba mantener el ritmo de pedaleo para no perder el calor corporal que había conseguido. Iba detrás, como arriándolas, como si fuese el perro del arriero haciendo su laburo o un bicicuatrero jugado a comerse un escopetazo de la distancia por un costillar de puro hueso. Y no paraban, y no las podía parar, y no las podía pasar. La blanca, porque había una blanca, una negra y el resto castañas, se quiso tirar a un costado. Metió las patas en la zanja congelada, quiso volver, se torció las patas y cayó malamente. Y quedó quejándose mientras el malón y el ciclista seguían a su ritmo y en lo suyo. Pensé, pobre vaca, y le saqué rápido la vista de encima. Seguimos hasta la próxima bifurcada y ahí sí, las vacas al sur y yo al este, de cara al sol hasta que topé con el alambrado y tuve que volver. Cuando llegaba otra vez al lugar donde la vaca blanca había caído, vi de lejos que seguía tirada, que levantaba el cogote. Lentamente se sentaba, se incorporaba, se paraba y se cruzaba en el camino justo cuando yo iba acercándome, frenando. Pensé, qué bueno que pudo ponerse en pie, que no se quebró una pata. Y ahora sí, la miré fijo y le hablé. No importa que le dije, pero le hablé bien, con ternura. Conmovido por el madrugón, la helada, la desorientación, el cementerio, la alambrada. Entonces sucedió. La vaca blanca se vino con cara de loca. Algo dijo, no sé qué, pero puedo imaginarlo. Yo puse pie en tierra, la bici en medio y metió su cabezazo sobre el manubrio y mi mano izquierda. Y retrocedió. Por suerte retrocedió. Y yo monté y seguí puteando a la vaca tucumana, que ante una desgracia cobraba venganza contra alguien que no le había hecho absolutamente nada. Sí, como si fuese un ser humano. Entonces me volví, pasé por Poblet, no vi el aljibe, logré orientarme para llegar a la ruta 36. Hice cintura con Olmos, con Melchor Romero, y llegué a Citibé, como diría Rodrigo, a la vieja usanza.
preguntando a las pocas personas que amanecían pisando el mediodía. Una de ellas, una policía que en tono de consejo me dijo: guarda, que si andás solo te van a afanar. Pero yo seguía pensando en la vaca y su conducta típicamente humana. ¿Qué te parece? Contame. ¿Qué te parece? ¿Me parece? Sí. Que deberíamos hacer otra cosa. Leer otros textos. Voy a escribir otro libro. Bueno, pensémoslo. Y tiempo tenemos. Sí. ¿Y dónde sería esta presentación? Y a mí me gustaría acá, en el Museo Americanista. Y sí, pero bueno, si la no verdad lo que sí. conseguimos, podría ser en el Club Defensor de Banfield, Ah, es buena. o en Chascomús, También. o en Neuquén. Sí, pero ¿vos conocés a alguien? Mirá, déjame que no me quiero olvidar de los agradecimientos. Dale, dale. Es lo importante. Te voy a leer para no hacer cagada como siempre. A las personas que no solo hicieron posible este libro, sino que lo fueron escribiendo conmigo. A la familia, Celina, Luna y Maggie, que me sostienen, me acompañan y a veces me rescatan. A Juanca, Llama, Hernán, Pinchi, Caldera y sus corazones gigantes. A los amigos neuquinos, que me adoptaron como uno más. A Luli Cunio y Vane Roisman por la música y la buena onda. A Luciana Angueira y Pablo Payá por el espacio. A Martín, el inmenso Martín Miranda por jugar el juego. Y sobre todo a Omar Correa. Omar Correa por el vino. El tesoro era el vino. El anhelo, las dos ruedas. Cuando uno se acostumbra a pedalear, recorrer cada distancia en la bicicleta se vuelve una obsesión, inagotable como todas. La idea de recorrer todas las bodegas sobre el sillín y beber en cada una uva distinta, con un alma propia y un cuerpo singular, e ir desde Vistalba, donde la piel de la fruta tiene la fragilidad de la transparencia, hasta el Valle de Uco, donde el orujo se engrosa como un cuero que protege de la amplia amplitud térmica a la sangre que aún no debe sangrar. Es un sueño, una utopía, inalcanzable, pero no por eso impracticable. Así que ahora sí, por la memoria, por la amistad, por la literatura y por el ciclismo, a brindar. Gracias por venir. Tengan paciencia porque la idea era servir la copita y brindar. Lo vamos a hacer un poquito más lento. Sí. Tenemos tiempo, ¿no, Pablo? Tenemos tiempo. Bueno, así que vamos tranqui. Vamos a prender las luces. Las chicas son libres.